Hola, bienvenido a la lección número 3, la santidad. Sé que ya oraste, entonces no voy a repetirlo, pero si se te ha olvidado, por favor, ponle pausa al video y ora un momento, por favor. Tema 3, la santidad. La santidad. Creo que es uno de los temas más complejos que tenemos nosotros en la vida cristiana y que en las iglesias es como lo más problemático a veces en algunas personas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la santidad es necesaria, anota en tu libreta, santidad es necesaria, también a veces hemos conceptualizado mal esta idea. Y entonces todos dirían, si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nadie vería al Señor porque todos pecamos de una u otra manera, de mayor o menor frecuencia, pero todos pecamos. Y si tú dices que no estás pecando, que eres muy santo, te digo que no eres tan santo porque estás mintiendo. Y la mentira es pecado. Entonces, por favor, seamos realistas, seamos honestos con nosotros mismos. Todos los seres humanos pecamos y el Señor lo sabía. El Señor sabía que Pedro le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. El Señor sabía que Moisés iba a dudar de sus capacidades antes de que lo mandara a Egipto. El Señor sabía que David le iba a fallar. El Señor sabía que Saúl iban a tener dificultades en el camino con Cristo y Él lo sabía. Y aún así los ha escogido. El Señor lo sabía. Y me gusta mucho el ejemplo de Pedro porque el Señor sabía específicamente que Pedro le iba a fallar en muchas ocasiones y que iba a ser muy terco y que iba a meter las patas por todo lado y aún así lo escoge. Entonces, ¿por qué decíamos o por qué diríamos que Jesús no hace exentas a algunas personas si no es así? Bueno, para entrar ya en la parte durita de la materia, quiero que me definas qué es santidad para ti en la bitácora, que coloques qué es santidad. Y quiero entrar en este tiempo hablándote de que para nosotros la santidad es un proceso. Y es por eso que te digo que no debemos pecar, es malo, es contraproducente a nuestros principios, pero en algún momento lo hacemos. Y eso no nos aleja de Dios. El pecado como tal no es el acto que realmente practicamos. El pecado es ya nosotros hemos preconcebido el pecado antes de realizarlo. Nadie piensa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, un robo. Eh, Hay que analizar el robo, hay que definir el tipo de víctima que vamos a buscar, vamos a conocer a esa víctima, vamos a acercarnos a esa víctima, vamos a definir qué queremos sacarle a esa víctima. ¿Por qué? Porque entonces el robo, y no es que sea un especialista en la materia, pero si nosotros no planeamos el robo, entonces puede ser que salga mal. Puede ser que esa persona ande armada. Puede ser que esa persona no tenga nada que robarle y pues entonces habrá sido en vano nuestro riesgo. Igual aplica el pecado. Nosotros todos, antes de cometer el pecado, lo premeditamos. Entonces el pecado realmente se da en el cerebro, ahí es donde se manda el impulso al resto del cuerpo, pero antes de que todo esto pase, el pecado ya estuvo en nuestra mente y por eso es tan importante que cuidemos nuestra mente. Pero bueno, sigamos. La santidad. Declaramos que eternamente inocentes somos justificados por medio de la sangre de Cristo, porque aun cuando éramos pecadores, el Señor Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Lo vimos en la lección pasada sobre la salvación. Santificados, su sangre, que era pura, que era sin mancha, que era el sacrificio perfecto, la expiación, dice la Biblia, perfecta delante del cielo para la redención de nuestros pecados. Entonces, eso nos ha santificado. La sangre de Cristo nos ha santificado. Y hemos sido glorificados. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando esta vida mortal acabe,
tendremos que presentarnos delante del Señor y no podremos hacerlo con estos cuerpos mortales. La sangre de Cristo, su sacrificio, nos ha glorificado para que un día podamos ir al cielo y seamos transformados. La glorificación. Seguimos. La santificación significa apartado de, consagrado a. Nos apartamos del pecado, nos apartamos del mal para consagrarnos a Dios. Santo viene de la misma raíz, apartado del pecado, consagrado a Dios. En el Antiguo Testamento se refería a menudo a los lugares y objetos de adoración que eran apartados para el uso y el honor a Dios. Los santos sacerdotes, Éxodo 28:41, las santas vestiduras, el altar santo y la tierra santa. En el Nuevo Testamento es la gente que Dios está apartada de Dios para que se utilice para su honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 2:21. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de la historia, esta teología que estamos haciendo? Que no hay un cambio. En el Antiguo Testamento, lo tenemos por acá, y el Nuevo Testamento, que lo tenemos por acá. En esta parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, las cosas eran las santas. Las cosas eran lo que se apartaba para Dios. El santo sepulcro, los santos instrumentos, el arca del pacto, todo eso era santificado para Dios. La comida se santificaba para Dios. Eran las cosas. En el Nuevo Testamento, Jesús, por medio de su sacrificio, nos da la oportunidad de que los santificados, oportunidad y deber de que los santificados seamos nosotros, las personas. Entonces, si se supone que debo ser santificado, separado y santo, ¿cómo me santifico? A ver, debes empezar por verte de una forma distinta. No vamos a entrar en detalles de que me veo más flaco, o más gordo, o más alto. No. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Lo que quiere decir es que debemos nosotros autopercibirnos diferente a lo que éramos anteriormente. Antes quizá éramos una persona liberal que no hacía lo que le daba la gana y que tomaba decisiones de acuerdo a su propia opinión. Ahora somos personas que le pertenecemos a Cristo, somos parte de su cuerpo y por ende hay decisiones que no debemos tomar sin haberlas consultado con nuestro Creador. Sigamos. Los dos focos de la santificación. Empieza a verte como Dios te ve, entendiendo estos enfoques. La santificación es de una vez y completa. Se da en el momento que recibo a Cristo el Señor y Salvador. Una vez que a la lección anterior o en el video que viste, te entregaste, hiciste la oración de fe, tus pecados, absolutamente todo lo que hayas hecho para atrás, ha sido borrado y dice la Biblia, echado al fondo del mar. Ahora, seguimos. Continua y progresiva, y eso es lo que yo te decía, que es un proceso. La santificación es, perdóname Señor por todo lo que he hecho y me consagro, pero debemos seguir en esa línea, debemos seguir evitando el pecado a toda costa, evitando las situaciones que nos lleven a pecar en todas las medidas y formas que podamos tener. Si sabes que tienes problemas con el teléfono, por ejemplo, en la adolescencia hay muchos chicos y chicas, ¿por qué no?, que tienen problemas con páginas de internet que no son apropiadas. Entonces, la opción, la estrategia debe ser definir cuáles medios vas a usar para no frecuentar esos lugares. Por ejemplo, puedes buscar ayuda con tus papás y decirles, bueno, después de esta hora yo te voy a dejar el teléfono en este lugar y no lo voy a usar durante la noche o no lo voy a usar cuando estoy solo, etc. Si queremos hablar de que te cuesta mucho no mentir, entonces tienes que definir estrategias para evitar la mentira, siempre para evitar caer en la mentira. Entonces tratar de ser honesto, empezar a ser más íntegro, empezar a comunicar las cosas como son. Eso te va a ayudar a no caer en el pecado de la mentira. Entonces es un proceso continuo. El versículo resume a ambos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda de Cristo, como decíamos anteriormente, fue lo que nos santificó. Mira lo que esto significa.
yo soy una persona santa que está siendo santificada. El hecho de que estemos en el proceso de la santificación no significa que no seamos santos. No significa que en ese proceso no estemos preparados. No nos preparamos para ser santos. Debemos ser santos y seguir preparándonos. Entonces, no vamos a desechar la parte de que somos santos y ya. O de que no somos santos y algún día lo seremos. No, tenemos que ser santos, pero seguir santificándonos. Y dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más. Mira que no vaya a ser que caiga. Entonces, seguimos. Es un proceso diario, son decisiones todos los días. Soy una persona santa que sigue siendo santificado. He sido completamente apartado y declarado santo para el servicio de Dios. Esto fue determinado, completado y fijado en el momento de la salvación. La santificación es un proceso de empezar a vivir lo que ya soy. Ojo, no es lo que nosotros, dice la Biblia en Jeremías, que Él desde antes nos había escogido en el vientre de nuestra madre, y entonces hemos alcanzado misericordia delante de Dios, pero ya yo era escogido, ya yo había sido escogido por Dios. Entonces nos estamos acercando y estamos empezando a hacer lo que Dios ya había querido que nosotros fuéramos. Debo empezar a crecer como lo que ya Dios me hizo. Okay. ¿Dónde ocurre este crecimiento? En el espíritu, en alma y el cuerpo. Somos seres tripartitos. Apunta esa palabra, por favor, en la bitácora. Tripartitos. Y quiero que busques su significado y que amplíes tu conocimiento en cuanto a ella. Tu alma es tu ser interior, tu personalidad, donde tú piensas, donde sientes, donde decides. Tu cuerpo es esa estructura hermosa que el Señor te ha dado, esas facciones de modelo que el Señor te ha dado. Esa es tu cuerpo físico, es lo que te representa ante los demás, es lo que podemos ver de las demás personas. Tu espíritu es la habilidad de relacionarte con el mundo espiritual y relacionarte personalmente con Dios, quien te creó. Entonces tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Estos tres trabajan juntos como un ser unido. Siempre ponemos un ejemplo de un huevo. Cuando el huevo no lo hemos comido, lo tenemos en el huevo, tenemos la cáscara, tenemos líquido blanco que está alrededor, una protección, y tenemos en el centro la yema o la parte amarilla. Entonces tenemos tres partes, pero es un solo huevo. Así es el cuerpo humano. Somos alma, cuerpo y espíritu, pero somos uno solo y funcionamos en un solo sentido. Dice, por ejemplo, no puedes tener un alma santificada y un cuerpo impuro. Y esto alguien tiene que decir amén ahí en su casa, porque es muy importante que todos a veces decimos, es que no es, y hay gente que se justifica, no es lo que sale del hombre, no es lo que entra al hombre, perdón, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Entonces comen muchísimo, muchísimo. Y la Biblia también dice que si ese cuerpo no está físicamente sano, estamos afectando el cuerpo de Cristo, por ende estamos afectando el alma y por ende estamos afectando el espíritu. Entonces tenemos que controlar también nuestra alimentación, nuestro físico, porque eso afecta nuestra alma y nuestro espíritu. Seguimos. Igual pasa con el pecado. No podemos decir que nuestra alma es pura delante de Dios y nuestro cuerpo anda haciendo cosas que no son puras delante de Dios. Sigamos donde dice, ¿cómo sucede la santificación? Por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Mírate crucificado con Cristo. Así que juntamente estamos crucificados con Él. Así dice la Biblia. Búscalo. Entonces nosotros vamos a estar juntamente crucificados con Él. Luego otro versículo dice más adelante, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y otro pasaje dice, toma su cruz y síganme. Entonces
¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nosotros también debemos morir a nuestra parte carnal, humana, pecadora, para poder ser resucitados en un poder cristiano. La parte que sigue, como la santificación, cómo sucede la santificación, quiero que lo leas, lo analices, lo escribas en la bitácora. Y vamos a irnos a una parte que es donde habla más sobre Jesús. Jesús realmente murió en la cruz, entonces tú realmente estás muerto en el pecado. Realmente fue Jesús resucitado en la tumba, entonces tú realmente estás vivo para Dios. Eso es muy importante. La tremenda importancia de esta verdad, millones de cristianos han sido frustrados en su crecimiento porque no han aprendido a verse a sí mismos de una nueva forma. A menos que tú empieces el proceso de crecimiento a verte a ti mismo de una nueva forma, inevitablemente enfrentarás esta misma frustración. Ver viene antes de actuar. Seguimos, un par de preguntas. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Porque el crecimiento es un proceso que apunta a la eternidad. Como cuando vamos al gimnasio, bueno, algunos como yo nunca hemos ido, pero cuando las personas van al gimnasio e inician un proceso, no es de la noche a la mañana que ya están bien, sino que lejos de eso pasan un proceso y en algún momento de su vida llegan a tener esos grandes brazos, ese abdomen marcado, pero no es en un solo día que vayan al gimnasio. Igual es con la vida espiritual, no con una sola oración ya somos unos grandes maduros en la fe, sino que es un proceso. ¿Por qué nadie ha sido santificado? ¿Por qué nadie que ha sido santificado actúa como que ha sido santificado? Esas preguntas léelas en casa, por favor. Vamos a continuar para no hacer esta clase tan larga. ¿Por qué Satanás lucha contra nuestro crecimiento? Porque el mundo y el creyente se mueven en direcciones contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. Nadar contra corriente no es fácil, pero tampoco es imposible. No te voy a decir, y te mentiría pues, si te dijera que venir a Cristo es fácil. Eso no es fácil. Creer en Dios no es fácil. Abstenerse de practicar el pecado no es fácil. Lleva muchísimo trabajo, pero no es imposible. Y tiene el mejor premio de todos, que es una vida con Cristo. El propósito que hablamos en la lección 1 de nuestra existencia se consuma cuando entendemos y dejamos el pecado atrás y vivimos una vida para Dios en santidad. Después de que usted se vea de una forma distinta, actúa de una forma distinta. Debes empezar a actuar de una forma distinta. Proverbios 23:7. Si tu forma de pensar cambia, también tu forma de actuar lo hará. Si alguien comienza a verse como hijo de Dios, santo, debe empezar a actuar como tal. Ya no puede practicar lo mismo que hacía antes. Ya no puede hablar del mismo que hablaba antes, ya no visita los mismos lugares que visitaba antes, ya no se deleita del pecado, más enriquece de la justicia, dice la Biblia. Entonces, una persona que conoce a Cristo, que cambia su vida, no puede seguir mandando a todo el mundo al diablo, no puede seguir hablando vulgaridades, no puede seguir profesando chistes morbosos o con doble sentido. No es una persona que deba visitar ciertos lugares y si sabes que los intercolegiales, por ejemplo, te afectan, te hacen daño, te exponen, porque si me dices que vas a un intercolegial a orar por la gente, te diría que me invites para acompañarte, pero estoy casi seguro que no vas a ir a orar, entonces mejor no me invites. Pero es muy probable que cuando nos rozamos en este ambiente nos contaminamos. Y antes de concluir esta clase, te voy a dar una referencia sobre esto. Debes empezar a confiar en que Dios perfeccionará su obra en ti. Debo creer en la habilidad de Dios para lograr su obra en mi vida. Nadie puede vivir para Dios por sus propios medios. Tiene que depender de Dios a lograrlo. Recuerda la C del ABC. Comunión con Dios. Medios de santificación: la sangre de Cristo, la palabra de Cristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué debemos santificarnos? Porque Dios es santo, porque Dios solo usa instrumentos santos y porque sin santidad
nadie verá al Señor. El Señor en la Biblia, la tarea es, favor, memorizar los primeros 5 de la Biblia. En la Biblia, el Señor nos habla de muchas cualidades que tiene Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que Él es lerdo para la ira y grande en misericordia. También dice la Biblia que Él es paciente, que Él es un caballero. Si no abre la puerta, dice el libro de Apocalipsis, Él no entrará. Pero de todas esas características que Dios tiene, hay una que me llama mucho la atención y es que se repite 3 veces: santo, santo, santo. Dios no dice que Él es bueno, bueno, bueno. Tampoco dice que Él es amable, 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 o amoroso, 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 sino que dice que Él es santo, santo, santo. Y hace énfasis en esta santidad, y eso me hace creer a mí que Dios realmente le interesa que nosotros, como su creación, tengamos esa cualidad también. Así que a santificarte. Y para concluir ya esta lección y puedas tomar tus notas y guardar este tiempo, te quiero poner un ejemplo con lo que hablábamos antes de visitar lugares inapropiados. No vamos, y el pastor decía en una prédica una vez, si una muchacha la vistes de blanco, le pones un traje blanco perfecto, que sea ese blanco que realmente destella luz, no la vas a meter a una mina de carbón, por ejemplo, o no la vas a meter en una cañería. Y entonces tú dirías, el vestido seguirá siendo blanco y no importa si ella no tiene intención de ensuciarse, pero el hecho de que esté ahí va a hacer que muy probable se ensucie. Entonces no deberíamos visitar esos lugares. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima lección, espero que esto sea de mucho provecho. No olvides orar, no olvides las tareas y la bitácora. Dios te bendiga.